Hola, me llamo Josep Guirao. Vengo de una familia de pilotos. Mi abuelo ya volaba en los años 40. Mis hermanos son pilotos profesionales. Y en casa siempre hemos vivido entre hélices y altímetros. Yo mismo he tenido una empresa aeroespacial y he acumulado miles de horas de helicóptero, muchas veces en bimotor como el AW139, el Bell 429 o el EC-155, volando en los Pirineos y en los Alpes. Y una cosa quiero dejar clara desde el principio. No entraré mucho en el desastre ecológico de la Caubella. Ya han hablado mucho otras voces, asociaciones y partidos. Hoy vengo a hablar del factor técnico y de seguridad de vuelo, que creo que se está menospreciando. Cuando miro el proyecto del helipuerto de la Caubella, a casi 1900 metros de altura, se me ponen los pelos de punta. No hablo como ecologista de salón. Hablo como alguien que sabe qué pasa cuando la densidad del aire te deja sin margen. A una altitud como la de la Caubella, con días de 20-25 de Spitzo, el aire es mucho más delgado. Esto significa menos sustentación, menos potencia efectiva y un helicóptero que, con pasajeros y combustible, puede quedarse muy rápidamente al límite de sus curvas, de hover fuera de efecto suelo. Si en ese momento crítico, al despegar o al aterrizar, falla un motor, no estamos hablando de un pequeño susto. Estamos hablando de que el piloto prácticamente ya no tiene margen para mantenerse en suspenso o subir. La única opción es descender controladamente, si hay espacio. Y en la Caubella, el espacio es precisamente lo que no hay. Hablamos de una plataforma de unos 100 metros, rodeada de bosque, pistas de esquí, telecabinas y viviendas. Un helicóptero de tamaño mediano, con un golpe de viento de Föhn o un catabático de 60-80 km/h, puede salir de la zona segura como una hoja. Si esto sucede en el peor momento, estás demasiado cerca de las torres de telecabina, de los cables, de las casas. El proyecto no prevé operar con el nivel máximo de seguridad, que en Europa se conoce como clase de rendimiento 1, donde la falla de un motor no implica perder la capacidad de salir adelante, sino que se asemeja más a una operación de clase de rendimiento 2. Es decir, si el motor falla en el peor punto del perfil de vuelo, la aeronave no tiene garantizado poder seguir volando o volver a una posición segura. Es como si te vendieran un Ferrari con frenos de coche viejo. Puede funcionar, hasta que un día no. Todo esto no es teoría. En 1992, yo mismo lo viví en carne propia, rodando una película en Encamp, a menor altitud que la Caubella. Pinewood Studios llevó maquetas de helicóptero a escala real, con motor de explosión y radiocontrol, las mismas que habían volado por medio mundo sin problemas. Aquí, en cambio, no pudieron despegar con estabilidad debido a la densidad del aire. Al final tuvimos que anclarlos con cables y simular todo. Si las maquetas de radiocontrol ya tenían problemas en Encamp, ¿cómo pretendemos hacer volar rutinariamente un helicóptero cargado de turistas a casi 2000 metros? Quizás por eso, hace décadas como guionista, escribo historias sobre aviones y helicópteros que pierden el control en Andorra. En 1992, rodé The Albius Incident, que luego se convirtió en Confidencias en 1996. Una película que, entre otras cosas, juega con la idea de un avión que pierde el control y cae en nuestro país. Más adelante, en 2013, escribí otro guión, Stall, ambientado en un aeropuerto como el de Copenhague, donde los aviones empiezan a caer porque las cenizas de un volcán cercano entran en las turbinas, se funden y se solidifican como cerámica, provocando exactamente eso. Stall, pérdida de sustentación y caída en picado. Es irónico, llevo media vida imaginando desastres aéreos para la pantalla, y no me gustaría nada tener que ver uno real en nuestro país. Miremos qué pasa en los Alpes, en países con mucha más experiencia que nosotros. En 2024, en el Petit Combin, en Suiza,
Un helicóptero de heli-esquí se estrelló a 3.668 metros durante el desembarco en la cima. 3 muertos y 3 heridos graves. En 2019, en el glaciar del Rutor, en la frontera entre Italia y Suiza, un helicóptero y un pequeño avión colisionaron en operaciones de alta montaña. 7 muertos. En 2020, en la Saboya francesa, un helicóptero de rescate en entrenamiento cayó a unos 1.800 metros. 5 muertos. Y en 2018, el famoso accidente del Ju-52 en Los Grisones, a unos 2.500 metros, dejó 20 muertos, con el calor y la baja densidad del aire como factores clave. Hablemos de Suiza y Francia, pilotos veteranos, más de 40 helipuertos de alta montaña, protocolos avanzados, y aún así, los accidentes en condiciones de alta montaña se repiten cada pocos años. Tampoco somos inmunes en Andorra. En 2011, en la zona de Juclar, un helicóptero cayó durante operaciones de montaña con varias víctimas mortales. En 2020, muy cerca de nosotros, en La Vansa y Fornols, otro helicóptero vinculado a nuestro entorno terminó en tragedia. En ambos aparatos, antes de estrellarse, yo había volado durante mis rodajes cinematográficos. Lo digo porque sé lo que se siente sentado en esos asientos, mirando por la ventana y confiando plenamente en el piloto y en la máquina. Con todo el respeto a las familias, no hace falta entrar en detalles. Ya sabemos qué puede pasar cuando combinas relieve complicado, altura y poco margen de potencia. Mientras tanto, en el Valle Central de Andorra, mientras se planea el helipuerto de la Caubella, se está levantando un auténtico muro de hormigón y vidrio. Torres residenciales de casi 20 plantas en Escaldes y sus alrededores, fachadas altas en Meritxell, en Prat de la Creu, en el eje central. Antes, un helicóptero en emergencia podía buscar un prado abierto. Ahora, si una autorrotación forzada te empuja hacia el fondo del valle, lo que tienes son fachadas, terrazas, antenas y miles de personas en las calles más transitadas. El efecto dominó de un accidente sería devastador. Y en medio de todo esto, hay vecinos que han dicho, basta. Uno de ellos es Michel Molinet, ingeniero y especialista en sistemas y ciberseguridad, que ha dedicado décadas a trabajar con infraestructuras digitales críticas. No nos conocemos personalmente, pero una cosa compartimos. Los dos sabemos que, en el siglo XXI, un helicóptero ya no solo puede fallar por falta de potencia o por un error humano. Sabemos que, si alguien con conocimientos y mala fe quisiera, se pueden atacar sistemas de comunicación, navegación o soporte terrestre hasta dejar una aeronave prácticamente ciega y muda en el peor momento posible. No hace falta explicar cómo, eso ya sería otra película, pero todos entendemos que en un país pequeño, con mucho capital extranjero, aparcado en los bancos y con intereses geopolíticos sobre la mesa, no se puede diseñar una infraestructura crítica como esta sin pensar también en el vector de ciberriesgo. Y con la inteligencia artificial cada vez más integrada en todos los sistemas, este riesgo no hace más que crecer. Molinet ha estudiado el proyecto, ha presentado alegaciones, ha hablado con técnicos y pilotos y ha impulsado recursos en la Batlia. Él hace de jefe Brody en Tiburón. Dice, cerramos la playa, que hay un tiburón. Pero aquí la respuesta institucional sigue siendo mirar para otro lado. Cuando hablamos de dinero, el panorama tampoco tranquiliza mucho. La concesión del helipuerto recae en una empresa vinculada al empresario Antoni Revés. El contrato prevé que el gobierno pueda llegar a cubrir hasta aproximadamente un 75% de las pérdidas de explotación, más de 7 millones de euros, mientras que reportajes de prensa crítica apuntan que el diseño del proyecto podría revalorizar fuertemente terrenos de un importante promotor inmobiliario emparentado con un exministro que impulsó la obra. No es una sentencia,
pero el olor a conflicto de intereses está presente. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es clara para mí como piloto. Este helipuerto no es progreso. Es una ruleta rusa a casi 1900 metros financiada con dinero público, en un lugar técnicamente muy delicado y en un país que aún no tiene la cultura aeronáutica ni las infraestructuras para asumir este nivel de riesgo sobre zonas habitadas. La solución segura y lógica ya la tenemos a 45 minutos. El aeropuerto de Andorra-La Seu, a unos 950 metros, con pista de verdad, helipuerto operativo y mucho más margen de seguridad. Si realmente queremos desenclavar el país, es mucho más sensato reforzar lo que ya existe que inventarnos un helipuerto de alta montaña junto a las pistas y el bosque. Yo no quiero estar en Andorra el día que pase lo que cualquier piloto de verdad sabe que puede pasar si jugamos con el margen de seguridad. Y aún menos me gustaría tener que rodar otro drama el día de la inauguración del nuevo helipuerto de Andorra. Y mucho menos un reality show con víctimas reales. Cuando pase, si pasa, nadie podrá decir que no se le había avisado. Gracias por escucharme. Buenas noches y buena suerte.